Muy buenas noches, mis hermanos. Qué gusto el poder saludarles por este medio. Y bueno, igual saludar a todas las personas que se conectan. No he tenido la oportunidad de saludarlas, pero que Dios les bendiga. Es un placer, créanme, estar con ustedes. Espero que su día haya sido de mucha bendición y aprendizaje. Hermanos, siempre estamos aprendiendo. Como veíamos ayer, Jesús, fíjese que no se impresionaba con las multitudes que le seguían. Dicen los eruditos que nuestro Señor Jesucristo era experto en confrontar a las personas y esto ocasionaba precisamente que muchos lo abandonaran, pues se les hacía muy fuerte lo que él mencionaba. Pero no es de extrañarnos, la palabra de Dios es así. Esta noche meditaremos en una porción del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 71. Fíjese que las personas buscaban a Jesús precisamente, y cuando él se presentó como el pan de vida, esto causó molestia en algunos de sus supuestos seguidores. Algo muy característico de nuestro Señor era confrontar a las personas a la realidad de su supuesto interés hacia Él. Jesús les dijo, hermanos, ustedes me siguen, fíjese, en unos versículos anteriores, me siguen no porque han visto las señales, no han sido impresionados por las señales que hice, sino porque les di de comer, porque solamente pudo satisfacer su necesidad física, pero no la espiritual, no buscaban esa parte. Siempre el interés era satisfacer necesidades físicas a veces en la gente y no espiritual. Por eso nuestro devocional de esta noche se titula La palabra de Dios o nos confronta o nos conforta. Para muchas personas, fíjense que causó conflicto cuando Jesús se presentó como el único medio para llegar al Padre y decir que Él era el pan de vida que venía del cielo. Jesús enfrentó a las personas a la realidad y sobre todo de ese supuesto seguimiento que le daban a Él. Por favor, analicemos a detalle estos pasajes. Siempre estoy agradecido con algunos maestros que tuve, bueno, la mayoría de todos mis maestros en el seminario, y recuerdo a este maestro Óscar López del Seminario Bíblico de Puebla, nos dijo una frase y para mí se me quedó. Él decía que la palabra de Dios es para confortar a los afligidos y afligir a los confortados. Si te das cuenta, Jesús les estaba diciendo, saben, la vida se trata de mí. Él estaba diciendo Jesús, no de ustedes. Por eso les parecía tan duras sus palabras. Y les hace dos preguntas para que se dieran cuenta que Jesús siempre tuvo preexistencia en Dios. Versículo 60 al 62. Fíjense, dice, al oírlas, ¿oír qué? Esas palabras que Él se presenta como el pan de vida, el único que puede darles vida. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando las personas empezaron a entender sus enseñanzas, la hallaron totalmente inaceptable, fíjese. Además de los hostiles líderes judíos, muchos de los discípulos de Galilea le dieron la espalda completamente al Señor. Había terminado ya el entusiasmo popular acerca de Jesús como Mesías político y se dieron cuenta de que Él no iba a liberarlos de Roma, hermanos. Tal vez fuera para ellos un gran sanador, pero sus palabras eran duras, eran ásperas. ¿Quién podría precisamente oírlas? Esto es, obedecerlas. ¿Quién podría obedecerlas? Como podían apropiárselo a Él personalmente. Bueno, el versículo 60 y 61 y 62, vean lo que dice. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? A ver, ¿se ofende por esto que he dicho? Y fíjense, él vino a atacar y puso el dedo en la llaga a nuestro Señor con esta otra pregunta. Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¡Wow! Para ellos, para los fariseos y escribas, escuchar estas palabras era muy fuerte, hermanos. Porque ¿sabe de qué nos habla? Inmediatamente Jesús los enfrentó a la realidad. Que solo en Jesús se encuentra la vida. Y aquí puedo ver un acto de predestinación sobre nosotros los creyentes, hermanos. Precisamente, fíjese. Y es interesante, ahorita lo vamos a ver esta parte. Jesús, en uno de sus atributos, habló de uno de sus atributos como el Dios de la omnisciencia. ¿Sí?
que todo lo conocía. Sabía, dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Jesús era omnisciente, era el mismo Padre en esa parte. Era Dios mismo. Y fíjese, y la parte que más les chocó fue la del 62, como lo repetí. Pues que si vieres al Hijo. ¿De qué nos habla este pasaje, hermanos? De su omnipresencia. Cuando dice aquí, pues que si vieres al Hijo subir a donde estaba primero. Este se hace Dios. Pues era Dios. Sabían bien, hermanos, que habría de creer y aceptarle, pero nos daremos cuenta aquí en estos pasajes que es un acto de elección soberana del Padre. Jesús conocía a sus oyentes, sabiendo que sus discípulos murmuraban, le preguntaron qué les ofendía tanto. Él les preguntó. La ascensión del Hijo del Hombre también fue una ofensa para ellos, pero su glorificación fue la aprobación celestial. Fue crucificado en debilidad, pero resucitado en poder. Por favor, veamos los versículos 63 al 65. Fíjese, dice, el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Después de la ascensión, Jesús dijo, el Espíritu Santo, fíjese, derramado en el mundo, da vida, salvación a todos los que creen. Sin el Espíritu Santo, el hombre, que somos carne, es completamente incapaz de entender la persona de Jesús y sus obras. Aunque fíjese que las multitudes calificaran las palabras de Jesús como duras, en realidad sus palabras son espíritu y son vida. Es decir, que por medio de la obra del Espíritu Santo en un individuo, las palabras de Jesús proveen vida espiritual y es lo que se conoce como regeneración. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Fíjense qué interesante, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que habían de creer, quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Conocemos aquí lo que es la omnisciencia de Dios. La vida que da Jesús, hermanos, debe recibirse por fe. Las palabras no obran automáticamente. Jesús sabía desde el principio cuáles seguidores eran creyentes y quiénes eran incrédulos. Esto es otra evidencia de su conocimiento sobrenatural. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Es una parte muy importante. Me encanta este pasaje también porque habla precisamente, fíjense, de la obra soberana de Dios, de la predestinación. No podemos llegar a Cristo si el Padre igual no prepara el corazón a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús enseñó que era necesario que la gente tuviera la capacitación divina para llegar a la fe. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Fíjense lo que nos dice más adelante en el versículo 44. ¿Sí? Dice, no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. La apostasía no debería ser motivo de sorpresa. Los creyentes que permanecen con Jesús dan evidencia de la obra secreta. Las multitudes incrédulas son evidencia de que la carne para nada aprovecha. Ahí en el versículo 63. Ahora, aquí Jesús los enfrentó a la realidad de sus vidas, hermano, fíjese. Y les lanza una pregunta al ver a la gente que se iba decepcionada por las palabras que él les refirió. Por favor, veamos los versículos 66 al 69. Desde entonces, fíjese, desde entonces que les enfrentó a la vida, a la realidad de su vida, perdón, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Su negativa precisamente a permitirles que lo vieran como un rey político, su enseñanza acerca de la expiación, su insistencia en la incapacidad total del hombre y su énfasis en la salvación como obra de Dios, fueron las actitudes del Señor que resultaron desagradables para muchos de ellos y lo rechazaron. Renunciaron a ser discípulos. Aquí se refiere a sus seguidores en general, no a los 12. Esto es evidente en el versículo 67, cuando dice aquí,
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mucha gente empezó a renunciar cuando Jesús los enfrentó a la realidad de su vida y les lanzó esa pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús formuló esta pregunta para animarlos en su débil fe, fíjense. La apostasía de muchos en ese momento afectó a los 12 y Jesús aprovechó la ocasión para refinar su fe. Ellos, hermanos, tampoco entendieron completamente sus palabras y no lo harían sino hasta después de la resurrección. Ahí San Juan 29 nos dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos. Versículos 68 y 69, por favor. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, hermanos, el portavoz, hizo su confesión de fe. El camino podía ser difícil, pero estaba convencido de que las palabras de Jesús conducen a la vida. Nadie más tiene el regalo de la vida. Hemos creído y hemos conocido, le dijo. Es en una mejor traducción, fíjese, de los tiempos perfectos en el griego. Pero tenía confianza en que también, fíjese, los apóstoles se habían entregado a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Este título es un poco usual, precisamente porque un demonio se dirigió a Jesús de esa manera, ahí en Marcos 1:24, y sugiere la trascendencia de Jesús, el Santo, y su representación del Padre de Dios. Por tanto, es otra forma de confesarlo como Mesías. Pedro supo esto por medio de una revelación especial del Padre. Jesús, recordemos que le dice en Mateo 16:17, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recibió la revelación directamente del Padre. Inmediatamente Jesús los enfrenta a la realidad de que sería traicionado por un supuesto seguidor. Y le hace una pregunta incluyendo la respuesta en ella misma. Por favor, veamos los últimos versículos 70 y 71. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es el diablo? ¡Wow! Está fuerte esto. Vemos la elección de Jesús, pero uno de ellos era el diablo directamente. Hablaba de Judas Iscariote. Y dice el 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, entonces Jesús preguntó, ¿no he elegido yo a vosotros, los 12? El Evangelio de Juan no registra la elección que Jesús realizó porque el autor asumió que sus lectores conocían los sinópticos o la tradición común de la iglesia. Esta elección no era para salvación, sino el llamado de Jesús para servirle. Sin embargo, uno de vosotros es, dice la Nueva Versión Internacional, un diablo. A la luz de Juan, capítulo 13, el versículo 12 al 27, la obra de Satanás en Judas equivalía a que Judas era el diablo mismo. Fíjese, la Reina Valera, revisión 60, concuerda con el griego al omitir el artículo indefinido antes de la palabra diablo. Y el versículo 70, fíjese, el conocimiento de Jesús que Jesús tenía de Judas, a quien llamaban Judas Iscariote, fue una prueba más de su omnisciencia. Él sabía, yo los escogí a todos, y uno de ustedes es el diablo. Después, en el aposento alto, Jesús dijo de nuevo que uno de los 12 lo traicionaría. Fíjese, Juan llamó a Judas el traidor. Más tarde los discípulos podrían reflexionar en esta profecía y ser fortalecidos en su fe. Judas fue una figura trágica que cayó bajo la influencia de Satanás. Sin embargo, él fue responsable de sus decisiones perversas. Quiero invitarte a que consideres el poder de su palabra, hermanos, y dale gracias a Dios que ella nos confronta. Preocúpate cuando ya no sientas nada al estarla leyendo o cuando escuches una prédica. Siempre será una bendición, créeme, el ser confrontados y confortados por su palabra. Hebreos 4:12 nos menciona, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que si tú tienes vida en Dios y la palabra de Dios te está confrontando a lo que estás viviendo y no estás haciendo bien, bendice a Dios y arrepiéntete. Pero si también la palabra de Dios te está confortando en tu vida, dale gracias a Dios, porque la palabra de Dios es como un bálsamo. Pero va a ser una espada si nosotros andamos mal, hermanos. Espero que este devocional haya sido de mucha bendición a nuestras vidas, pero si nos confronta, hagamos caso. Y si nos conforta, bueno, creamos más en ella, porque es verdad. Y es verdad lo que decía David: si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción yo hubiera perecido. Soy el pastor Romero de la Iglesia Bíblica Mat, y es una bendición el poder estar contigo. Cualquier situación, cualquier cosa, si requieres consejería, platicar con nosotros, estamos disponibles en los teléfonos precisamente 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Que Dios te bendiga, y hermanos, espero verte mañana si Dios nos permite, y si no, pues nos vemos en su presencia. Que Dios te bendiga. Excelente noche.